¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Vamos a iniciar el día de hoy el estudio de las biomoléculas de la vida. ¿En qué consiste esto? Digamos, de cómo los seres vivos estamos formados por átomos, por moléculas, pero ¿cuál de ellas, ¿no? De las miles y miles de moléculas, ¿no? Que existen, ¿cuáles son parte de los seres vivos? ¿Cuáles forman parte de los seres vivos? A través de la evolución de la Tierra, en un nivel de los seres vivos, se formaron millones de moléculas. Algunas moléculas fueron básicas, le llamaron biogenéticas. Bio viene de vida, genética viene de génesis. O sea, son los que originaron posiblemente la materia viva. Y eso lo comprobamos cuando analizamos la composición química de los seres vivos y todos tienen biomoléculas básicas. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Esas biomoléculas básicas de la vida. Las biomoléculas de la vida. Para, digamos, tener una idea más clara, las biomoléculas no aparecieron por aparecer, sino que antes de las biomoléculas estaban los bioelementos, ¿no? Como ustedes saben, los elementos químicos que existen en la Tierra son varios, ¿no? El hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el hierro, el aluminio, el calcio, ¿no? El azufre, el fósforo, el potasio, el magnesio, el mercurio, en fin. Hay una cierta cantidad de elementos químicos, llamamos elementos químicos. Pero no todos ellos forman parte de los seres vivos. A los que forman parte de los seres vivos se les llamó los bioelementos, ¿correcto? Entonces, esos son los bioelementos, son aquellos que forman parte de los seres vivos. ¿Y cuáles son esos bioelementos? Esos bioelementos los podemos clasificar en tres grupos. Unos que se llaman los bioelementos primarios, otros los bioelementos secundarios y otros son los oligoelementos. No todos están en la misma cantidad. Los más importantes son los bioelementos primarios, porque son los que están en mayor cantidad, ¿no? En nuestro organismo. Y esos bioelementos primarios son básicos porque son la clave para entender, ¿no? La materia viva. Estos bioelementos primarios son pocos y forman el 96% de la composición química de los seres vivos. Fíjense, ¿no? ¿Y cuáles son los básicos? Son 4. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son los 4 bioelementos básicos biogenésicos, también le llaman biogenésicos. Bio, vida, genésicos, porque dieron origen a los seres vivos, ¿no? Con la base fundamental. Pero a ello también se le agrega, ¿no? Se le agrega el azufre y el fósforo. También se le agrega. Pero fueron los 4 los básicos. Estos bioelementos forman el 96% de la materia viva. Los bioelementos secundarios también los tiene, digamos, los seres vivos, la materia viva, pero en menor porcentaje. Fíjense ustedes, solamente tiene 3.5% de estos bioelementos secundarios, entre los cuales están el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio y otros, ¿no? Que forman parte, pues, por supuesto, que está presente en los alimentos, digamos así, que más adelante vamos a ver. Y por último, los oligoelementos, que también son elementos químicos, pero en mucho menor cantidad, pero son necesarios y están presentes en los seres vivos. Son el fierro o hierro, el cobre, el zinc, el yodo, etc. No porque sean en menor cantidad, no son importantes, también son importantes, porque están presentes en los seres vivos. Y vamos a ver por qué después. Los bioelementos, la unión de los bioelementos forman las biomoléculas. Porque si tú tienes hidrógeno con oxígeno, forman el agua, ¿no? Si tienes el cloro con el sodio, forman la sal, ¿no? El aire está formado por moléculas, ¿no?
por gases, digamos, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, etcétera, de helio, ¿no? Ya, esos se formaron las biomoléculas. Es decir, los bioelementos formaron las biomoléculas. Las biomoléculas son moléculas mucho más gigantes, más grandes, y se dividen en dos tipos de biomoléculas, las inorgánicas y las orgánicas. Dentro de las inorgánicas tenemos el agua y las sales minerales. Y dentro de las biomoléculas orgánicas tenemos las más importantes, los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿no? Son las biomoléculas más importantes. Vamos a hacer un estudio detallado, más o menos, de todos ellos. Empecemos con las biomoléculas inorgánicas, ¿correcto? Tenemos el agua y las sales minerales. El agua. ¿Quién no ha tomado agua? Debemos tomar agua todos los días. No 2 vasos diarios, sino de acuerdo al peso que tiene uno. De acuerdo al peso que tiene uno puede tomar la cantidad de vasos de agua, ¿no? Por ejemplo, si tú pesas 70 kilos, divide entre 7, ¿no? Todo peso que ustedes tengan, divídelo entre 7 y esa es la cantidad de agua que deben tomar. Diario, en todo el día. El agua es vida, como se dice, ¿no? Realmente delicioso. Pero el agua, traten de tomar siempre agua pura, más que, digamos, refrescos con mucho dulce, ¿no? Jugo, ¿no? Realmente el agua es más importante. Bien, el agua tiene algunas propiedades. Transparente, incolora, tiene mucho sabor, bueno. El agua se congela a 0 grados, hierve a 100 grados. Pero lo más importante es que el agua tiene 2 polos. En molécula tiene 2 polos. Polo positivo y polo negativo. Para poder combinarse. ¿Qué más podemos decir? Que el agua tiene un elevado calor específico. Por eso que el agua se enfría lentamente y se calienta y hierve lentamente. O tú pones a hervir tu agua, no en lo inmediato comienza a hervir, demora un tiempo. Y cuando se enfría, cuando el agua está hirviendo y se enfría también demora un tiempo. Ese es porque tiene un elevado calor específico. El agua también absorbe mucha energía para convertirse a vapor. Ustedes ponen a hervir un poco de agua y prenden su cocina y demora un tiempo. Absorbe bastante energía y recién pasa a vapor. Por eso se le llama que el agua tiene un alto calor de vaporización. ¿Correcto? Y también sus moléculas del agua tienen una fuerza de cohesión, de tal manera que es muy difícil separarlas. Para separarlas hay que calentarlas, ¿cierto? Porque a este estado natural, puedo decir, sus moléculas tienen mucha fusión, ¿no? mucha cohesión, una fuerza de cohesión, entonces es un poco difícil separarlas. Si el agua con esta molécula se derrama, entonces el agua se derrama, se expande, ¿no? Muy bien, son las principales características del agua, de las biomoléculas inorgánicas. Pasemos ahora a las sales minerales. Las sales minerales se pueden disolver en agua y forman iones. Las sales minerales son importantes y están presentes en los seres vivos porque forman parte importante de ellos. Por ejemplo, la sal es el cloruro de sodio, es una sal mineral muy importante. También tenemos, por ejemplo, el calcio, ¿no? Que está presente en la leche, en los huevos, ¿cierto? En el queso. También tenemos otra que es el hierro, otra sal mineral presente en las verduras, ¿cierto? En las menestras. También tenemos el sodio, como hemos dicho, que está presente en la sal, ¿cierto? Y así, ¿no? Las sales minerales cumplen realmente un papel muy importante. Calcio va también como parte de los huesos, por ejemplo, ¿no? Los fósforos también igual. Es decir, están presentes y forman parte importante de la materia viva, las sales minerales. Bien, esta es
son las biomoléculas inorgánicas. Ahora pasemos a estudiar las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas, vamos a poner nuestra... ¿Está? Las biomoléculas orgánicas son, como digo, 4. Los glúcidos, los lípidos, ¿bien? Las proteínas y los ácidos nucleicos. Vamos a estudiar uno por uno. ¿Muy bien? Empecemos a ver. El primer estudio. Aquí. Primero tenemos los glúcidos. Los glúcidos son un importante grupo de, digamos, de biomoléculas que están presentes en los alimentos, ¿no? Estos glúcidos son también llamados carbohidratos o hidratos de carbono, que es lo mismo. Los carbohidratos, por ejemplo, aportan mucha energía. Un gramo que tú consumas de carbohidratos, ¿no?, se transforma en 4 calorías. Ellos tienen una unidad, los carbohidratos tienen una unidad. Su unidad básica es la glucosa. Tiene más o menos un sabor agradable, se le llaman generalmente dulces, ¿no? Son generalmente dulces, tienen un sabor agradable, ¿no? Y están presentes en muchos alimentos. Tenemos la glucosa, ¿no?, la lactosa, la sacarosa, que es, digamos, el carbohidrato del azúcar, la sacarosa, la maltosa, la fructuosa, que es el azúcar que hay en las frutas, ¿no? Las frutas tienen dulce porque tienen fructosa, que es un carbohidrato. ¿Y en qué alimentos se encuentran los carbohidratos? ¿No? Se encuentran en una gran variedad de alimentos, ¿no? ¿Cuáles son? Acá tenemos los alimentos más importantes. Los cereales, ¿no? El principal es el arroz, que contiene y son carbohidratos. El trigo, el maíz y sus derivados, ¿no? Igual del trigo, de la harina de trigo se saca el pan, ¿no? Se saca, digamos, las harinas para hacer las tortas, el arroz, etcétera, ¿no? El azúcar también es un carbohidrato importante, ¿no?, como hemos mencionado. Tenemos también los tubérculos, como la papa, ¿no? La papa, el camote, la yuca son carbohidratos. Derivados también están dentro de este rubro, como son el pan, el fideos, ¿cierto? También tenemos los alimentos en base a harinas, ¿no? Son los carbohidratos. Las frutas de sabor dulce, como es la uva, la papaya, la sandía, son alimentos, ¿no?, que contienen carbohidratos. Y como hemos explicado, los carbohidratos son alimentos energéticos, producen energía. Y por un gramo que tú consumes, ¿no?, te aportan 4 calorías. Entonces, eso tenemos el rubro de los carbohidratos. Pasemos ahora a la segunda biomoléculas, que son los lípidos. Los lípidos son también llamados grasas. Su unidad básica son los ácidos grasos. No son tan agradables al comerlos, ¿cierto? A ver, tú agarra un poquito de aceite y tómate, no es agradable. No son agradables. Para que sean agradables, y algunas grasas se pueden comer, ¿no?, le echan saborizantes, como por ejemplo la mantequilla. La mantequilla, para que sea agradable, le echan saborizantes, ¿no?, colorantes. Entonces tú lo puedes comer. Pero así al natural, no es tan agradable, ¿no? Tómate un poco de aceite, no es tan agradable tomarte un poco de aceite, ¿no? Entonces, las grasas son los lípidos. Se debe comer en pequeñas cantidades porque un gramo de grasa, ¿no?, produce 9 calorías. Es decir, es más del doble que los demás. Por eso debe consumir en menor cantidad porque hace daño, ¿no? Y lógicamente que da mucha energía, y si no lo utilizas se transforma en grasa interna dentro de tu cuerpo. Muy bien, entonces este grupo es el grupo de los lípidos. Los aceites, como acabamos de ver, están dentro de los alimentos que contienen, que son lípidos. Los aceites, las mantequillas,
en algunos alimentos también están. La aceituna, la palta contiene grasa vegetal natural, ¿no? El maní, ¿no? Son alimentos, ¿no? Que contienen las pecanas, también contienen aceite, ¿cierto? Muy bien. Ahora pasemos a la siguiente biomolécula orgánica, que son las proteínas. Son las más importantes, porque son formadores, son constructores, reparadores de tejidos que en el transcurso del día el cuerpo ha perdido. ¿Y quiénes son esos? ¿Quién hace eso? Son las proteínas. Y las proteínas se encuentran en alimentos también indispensables que toda persona debe consumir, porque eso permite generar vida, ¿no? La energía que aportan las proteínas son constructores, o sea, va directamente al crecimiento, ¿no? A la inteligencia, al desarrollo del organismo. Esas son las proteínas. Las proteínas son biomoléculas que contienen los 4 elementos químicos. Tiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los 4. Los demás tienen solamente 3, menos el nitrógeno. Las proteínas tienen los 4, ¿no? Su unidad básica se llaman aminoácidos. Su unidad básica. Por 1 gramo de consumo de proteínas te da 4 calorías. Tampoco no tienen un sabor tan agradable. Para que sea agradable, tienes que consumirlo con la ayuda del fuego. Por ejemplo, tienes que es un pedazo de carne y la carne no la va a comer cruda, ¿no? A ver, coman cruda la carne. No es tan agradable. Menestras, a ver, coman la menestra cruda. O el pescado crudo. Entonces, no es tan agradable, ¿no? Pero en algunos casos con la ayuda del fuego se hace más agradable, ¿no? Muy bien. ¿Qué alimentos contienen las proteínas? Acá tenemos las proteínas. ¿Qué alimentos contienen las proteínas? Son todo tipo de carnes. Todo tipo de carnes, pescado, mariscos. El huevo de las aves también son una rica fuente de proteínas. También tenemos todas las legumbres, como son los frijoles, ¿no? Las lentejas y todo tipo de menestras. Son también fuente de proteínas, ¿no? También aportan la leche, el queso, y sus derivados, como son el yogur, etc. Es decir, las proteínas están, catalogadas como los alimentos más importantes. Repito, todo tipo de carnes, inclusive el pescado, mariscos, ¿no? El yogur, huevos, la leche y sus derivados, ¿no? Las lentejas, las menestras, son una fuente de proteínas. Pues bien, terminamos ahora con la última biomolécula, que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son ácidos que están en el núcleo, como dicen, están en el núcleo de la célula y en la célula, ¿no? Ácidos nucleicos. Son 2 tipos de ácidos. Uno es el ADN y otro es el ARN. El primero interviene o contiene la información genética, la información de la herencia de nuestros antepasados que va a ser transmitidos a nuestros hijos, a nuestra descendencia, de todas las especies. ¿Dónde se encuentra su información, genética de la herencia, ¿no? De las características de su especie? Se encuentra en el ADN. En cambio, el ARN interviene en la formación de proteínas, en la síntesis de proteínas de la célula. Esa es la función principal de estos 2 ácidos llamados ácidos nucleicos, que son 2. El ADN, que de repente lo han escuchado, y el ARN. Bien, muchachos, este es en forma general las biomoléculas de la vida. Esto quiero explicarlo para que ustedes puedan entender después cómo es la composición de los seres vivos, ¿no? Y sus funciones después, que son mucho más generales, ¿no? Nos vemos y alguna consulta me hacen llegar.